Punto 4 Radio Online. Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz. Música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Bienvenidos. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, todos quienes se conectan a esta hora con la programación de punto4radio.com. Les enviamos un saludo especial, un saludo afectuoso a todos ustedes que a esta hora se conectan con nosotros con la programación de punto4radio.com. Y como ya es tradicional, es costumbre a esta hora, en este día jueves, damos inicio a este espacio, a este programa Enciende una luz. Programa que es dirigido y coordinado por el reverendo Nelson Celis, pastor de la Congregación Evangélica Luterana San Pablo en la ciudad de Bogotá. Así es de que ustedes sigan conectados ahí, que traemos lo mejor para compartir con todos y cada uno de ustedes, y al igual que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook .4 Radio, nuestro Twitter @.4 Radio, nuestro Skype .4 Radio, y en el chat de nuestra página de igual manera puede hacerlo a través del sitio web www.punto4radio.com. Bendiciones, y quedamos entonces conectados con el pastor Nelson Celis. Pastor Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a cuantas nos siguen esta tarde soleada en la ciudad de Bogotá. Y estamos pues viviendo ya la segunda temporada de Enciende una luz, este espacio que ha surgido en la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, un espacio comunicativo para hablar de la vida de la Iglesia, para aportar desde los temas que son de interés para la vida de la fe, y también para generar espacios en los que los oyentes puedan sentirse parte de este espacio, transmitirnos sus inquietudes, compartirnos algún tema, solicitarnos oración cuando se requiere. Iniciamos este espacio del día de hoy con la lectura del texto de Efesios 2, 11-22, la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículos 11 al 22. Y dice así: Recuerden pues que ustedes, paganos en otro tiempo por nacimiento y considerados incircuncisos por los llamados circuncisos, esos que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas, estaban en el pasado privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadoras de la promesa, sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús, y gracias a su muerte, ya no están lejos como antes, sino cerca. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona con los dos pueblos una nueva humanidad, estableciendo la paz. Él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos por medio de la cruz, los ha unido en un solo cuerpo y ha destruido así su enemistad. Él ha venido a traer la noticia de la paz, paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz también para los que estaban cerca.
unos y otros, gracias a Él, y unidos en un solo espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. Ya no son, por tanto, extranjeros o advenedizos, son conciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios, son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular en la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, en el que también ustedes se van integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que habita Dios. Esto es palabra de Dios. Y esta versión está tomada de la Biblia, traducción interconfesional de Verbo Divino del 2014. Pues damos gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta este día, Él que nos reúne también en torno a los medios de comunicación y nos permite escuchar espacios como este de Enciende una Luz, donde hemos encendido la luz para muchos que de pronto tenían inquietudes sobre la vida de la iglesia, sobre algunos temas incluso que han tenido función o interés social. Y por eso este texto que nos trae la palabra hoy, de Efesios 2, 11 al 22, nos motiva también a comprender cómo es que debe caminar el pueblo de Dios, cómo es que camina la iglesia. Y sabemos que este es un momento coyuntural, es un momento donde nuestra iglesia también se está fortaleciendo, donde está buscando la ruta que ha de seguir en su plan misional para continuar evangelizando, para continuar creciendo, para seguir fortaleciéndose ahora al llegar a los 80 años de haber iniciado como presencia luterana en el suelo colombiano. Y hoy vamos a tener en este espacio, vamos a hablar de algunos elementos de la identidad de nuestra iglesia, específicamente de la IELCO, pero vamos a tener también algunos momentos musicales con esos temas que de pronto en algunas épocas en la iglesia han movido, han motivado para que caminemos comprometidos con la labor, con la misión que Dios nos ha encomendado. Y por eso les invito a ustedes que nos están siguiendo, que nos escuchan, a escuchar este tema, que es un tema latinoamericano, un tema que fue compuesto en Brasil, que nos dice que la iglesia pasa por un momento nuevo, que este pueblo está viviendo un momento nuevo y es la hora ya de transformar todo aquello que ya no va más. Vamos a escuchar Momento Nuevo. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. La fuerza que hace hoy brotar la vida obra en nosotros, dándonos su gracia. Es Dios quien nos llama a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también.
es muy importante ver. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Montenegro desde Guatemala. Un fuerte saludo. Te invito a que sigas escuchando mi música a través de Punto 4 Radio. Bendiciones. Punto 4 Radio, mejor radio. Muy bien, y seguimos con este espacio de Enciende una Luz por punto4radio.com. Leíamos al comienzo de este programa el texto de la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículos 11 al 22. Este texto que nos habla de paz y unidad en Cristo y de reconciliación. Y algunos elementos que podemos destacar de este texto es que nos habla de la antigua condición en la que vivían pues estos efesios, ¿no?, considerados paganos en contraposición con el pueblo judío. Por una parte, el versículo 11 nos recuerda que eran incircuncisos, y eran llamados así, dice el texto, por los llamados circuncisos, es decir, quienes llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas. En esta condición también, dice el versículo 12, estaban privados de Cristo, sin ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa. El mismo versículo 12 dice, sin esperanza y sin Dios. Y esa es la condición, quizá, que vivimos cuando de pronto no hemos aceptado, recibido, entrado a formar parte, por lo menos con convicción y voluntad, del cuerpo de Cristo. Es así como que estamos sin esa señal de los que son llamados, privados de Cristo, como que estamos sin identidad frente al pueblo y ajenos, lejanos a esa esperanza que nos da Dios. Esa es la condición de la que habla Pablo en la epístola con relación a estos efesios, este pueblo considerado pagano en aquel tiempo. Pero dice que tras ser unidos, es decir, tras ser injertados a Cristo y gracias a su muerte, ahora estamos cerca. Versículo 13 nos recuerda, no estamos lejos, estamos cerca, somos cercanos al Señor. Cristo es nuestra paz, dice el versículo 14. Dice también que de dos pueblos hizo uno, que derribó el muro de odio que separaba, quizá haciendo alusión aquí un poco al templo, donde había algunos lugares en los que podían estar ciertas personas, pero no podían estar otros, había divisiones. Entonces dice que derribó el muro de odio, mismo versículo 14, abolió enemistades provenientes de la ley. Y esa es la nueva condición, es decir, ya no estamos sin ciudadanía, sin identidad, sino en el reconocimiento, en el encuentro del Cristo que con su muerte nos da la vida, con su resurrección nos muestra el camino a seguir. Nosotros ya no tenemos muros que nos separen, es decir, ya no se habla de judíos y paganos, ya no se habla de unos y otros en exclusión, sino se habla de todos los que son cristianos, cristianas, parte del cuerpo de Cristo. En el nuevo pacto la salvación es entonces por gracia y es por todos. Y esa salvación la vemos nosotros que se manifiesta en Cristo a través de la Iglesia. Por eso nos recuerda Pablo en esta epístola a los Efesios, Efesios 2:14, que ahora somos un solo y nuevo pueblo, una sola y nueva humanidad, un solo y nuevo cuerpo. Es decir, como dice la palabra, el Señor todo lo hace nuevo, lo hace de nuevo, y ahora somos un único pueblo, ya no dos pueblos, somos una nueva humanidad. La humanidad vieja, la humanidad anterior, el hombre viejo, ya no vive, y somos un solo y nuevo cuerpo, esto en Cristo. Por eso, como aparece reflejado en el versículo 19 de este texto, ya no somos extranjeros, somos parte de una nueva familia, somos conciudadanos, un pueblo consagrado, somos familia de Dios.
Y esta nueva familia, la iglesia, está fundamentada, dice el versículo 20, sobre los apóstoles y sobre los profetas que representan el antiguo pacto y los apóstoles que representan el nuevo pacto. Esta familia, dice versículo 21, va creciendo, el edificio bien ensamblado va creciendo. Y el versículo 22 dice, somos ahora la casa en que habita Dios, somos templo del Espíritu Santo. Por eso, con el mensaje que nos trae Efesios, podemos ver que en la iglesia se debe caminar hacia la unidad. El sentir del Señor, al presentarnos su palabra, es que ya no seamos pueblos diversos, sino un solo pueblo, todos hijos e hijas del Señor, hechos hijos a través de Cristo y su obra redentora. Por eso el plan de Dios es, como lo dice Efesios 1, 9, 10, tiene que ver con el caminar en unidad. El Señor quiere la unidad. Y entendiendo ese propósito, la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia trabaja porque este propósito se lleve a cabo y se dé. Hermanos, hermanas, este texto del que hoy hemos estado hablando es un texto que nos hace apertura hacia la reflexión sobre el caminar de nuestra iglesia. Es un texto que nos permite ver que esos conflictos que se daban también en la iglesia al comienzo de los tiempos, esos conflictos de los primeros cristianos y cristianas, se van entendiendo, asimilando, transformando a través de ese mensaje y ese llamado del Señor a caminar en unidad como su cuerpo, siendo parte y considerándonos de la misma familia. Aquí ya no hay distinciones, no hay exclusiones, no hay separaciones, somos todos hijos e hijas de Dios, nuevo pueblo, nueva humanidad, nuevo y solo cuerpo. Y en ese orden de ideas, en este programa vamos a hablar de algunos elementos de la historia también de la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia, no sin antes saludar a quienes vienen reportando sintonía. Saludamos a Juan Cristóbal Restrepo, que nos reporta sintonía, a Mauricio Chala, que nos reporta también sintonía, a Marian Coy, Diana Coy, que están reportando, y especialmente al pastor Israel Martínez, que hoy, además de estar atento a este programa, está también de cumpleaños. Entonces le damos gracias al Señor por la vida del pastor Israel, que le permite celebrar un año más y hacerlo en servicio activo a la iglesia en la que fue llamado. Bien, hermanos y hermanas, oyentes de Enciende una Luz, les invito a no desconectarse de nosotros, a estar atentos de este programa en el que estamos abordando algunos elementos de identidad luterana. Vamos a hacer una pausa, escuchamos uno de esos temas en la pausa latinoamericanos que nos motivan a hacer iglesia y a caminar fortalecidos, y en contados minutos estamos de regreso con Enciende una Luz. Punto 4 Radio, mejor radio. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano,
ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. ¿Qué tal a toda la gente de Punto 4 Radio? Yo soy Cualo Zamorano y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Dios los bendiga y vivan para Jesús con todo su corazón, más fuerte que nunca. Chao. Punto 4 Radio Online. Aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz, este espacio motivado, propuesto, organizado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, congregación que forma parte de la IELCO, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Muy bien, estamos hablando hoy de algunos elementos de la identidad luterana. Es bueno conocer un poco la historia de la presencia de la Iglesia en nuestro país, en el territorio colombiano. Y para ello cito al pastor Hernando Lara en su obra Mensajes de Poder y Victoria del año 2010. Dice el pastor Lara en la presentación de su libro: a mediados del siglo XX se desató en Colombia una espantosa violencia política partidista que llenó de sangre, dolor, destrucción y miseria el suelo colombiano. Como sucede siempre, la peor parte la sufrieron los campesinos y en general el pueblo raso, aunque en algunas ocasiones alcanzó a tocar dirigentes de alto nivel. La Iglesia oficial, en alianza con las autoridades, aprovechó el desorden para perseguir al minúsculo grupo de cristianos evangélicos o protestantes, como se les llamaba. Aunque no conocemos estadísticas oficiales, no pasaban de 10.000 las personas de confesión evangélica en todo el país. El pretexto para justificar la agresión contra los contradictores políticos y o los disidentes religiosos era acusarlos de pertenecer al Partido Comunista. Como era el momento más alto de la Guerra Fría, seguramente querían ganarse la simpatía del gobierno norteamericano, aunque no tenían en cuenta que la mayoría de los valientes misioneros que había en el país eran originarios de los Estados Unidos. La feroz persecución que se desató sobre los cristianos evangélicos causó algunos muertos, relativamente pocos en comparación con los producidos por la violencia política. Sin embargo, se les impedía o estorbaba el acceso a colegios, perdían el empleo, en muchos casos eran encarcelados sin un juicio y sin expedientes. Hubo pueblos donde no se les vendía alimentos,
las casas e iglesias donde se reunían estos cristianos eran continuamente atacadas a piedra o a bala. Recordamos esta situación con gratitud al Señor, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No tenemos enojo, rencor o cualquier otro sentimiento pecaminoso. Esta persecución fue una gran bendición para el pueblo de Dios, porque nos impulsaba a la oración y al estudio constante, sistemático y progresivo de la Biblia, para dar razón de nuestra fe a nuestros adversarios y a los simpatizantes que los conmovía nuestra actitud. Hasta aquí el pastor Hernando Lara en la presentación de su libro Mensajes de Poder y Victoria. Y es que es necesario hacer memoria del caminar que ha tenido la Iglesia luterana en el suelo colombiano. Sabemos que la presencia luterana no se da solo hace 80 años, sino ya a mediados del siglo XIX, algunos de los hombres que llegaban al Nuevo Mundo y que atravesaban estas tierras eran procedentes de Europa y venían con la fe, que vivían como cristianos también desde el protestantismo, entre ellos varios luteranos. Pero sabemos también, porque la historia nos lo cuenta así, y ya en otras investigaciones y obras, trabajos que se han realizado sobre la historia del protestantismo en nuestro país, encontramos que estos luteranos que inicialmente venían de paso no lograron congregarse o establecer iglesia en este territorio. Antes bien, cuando eran identificados, fueron expulsados, o se buscó por lo menos que transitaran rápidamente por el país sin dejar el menor inicio de alguna obra sembrada en este territorio. Así pues, solo hasta hace 80 años, digamos, se formaliza la presencia luterana en el país. Ya había alguna presencia protestante, inicialmente de la iglesia presbiteriana, que a mediados del siglo XIX establece su primera congregación, su primer templo y su primera obra, quizá por ese tiempo también con el colegio americano, que aún hoy está en funcionamiento, y haciendo presencia el protestantismo en el país, pues se da vía libre, se abre paso a que también la iglesia luterana establezca su obra. Y es así como hacia 1936 aparece en Colombia la figura organizada de la iglesia luterana como Colombia Evangelical Lutheran Mission of Sudamerica, o CELMOSA, como se le conoció en aquel tiempo, que tuvo ese nombre entre 1936, es decir, hace 80 años, hasta 1949. Y es una época pues de grandes convulsiones sociales. Sabemos por la historia patria que tras el asesinato de Gaitán también se desencadena ese fenómeno fuerte de persecución que se llamó la violencia y que nosotros hemos conocido y vivido hasta el día de hoy también. Entonces es un tiempo en que la iglesia, obviamente tratando de establecerse, de sembrar su semilla, empieza a enfrentar las problemáticas del país donde había llegado. Inicialmente misioneros norteamericanos establecen la obra y pues en cierta medida son respetados porque eran bien acogidos como extranjeros norteamericanos. Pero cuando empiezan a aparecer ya obras en diferentes lugares del país, quizá en los llanos orientales, en Boyacá, se desata persecución por parte de la iglesia oficial, como dice el pastor Lara, de la iglesia católica romana, y pues la violencia que ya se vivía en términos del ambiente político se acentúa también desde la persecución religiosa. De 1949 a 1958 la iglesia luterana se llamó Iglesia Evangélica Andina, y durante ese periodo mantuvo obviamente los lazos y la estrecha relación con los misioneros y con la iglesia luterana en Estados Unidos. Desde 1958 hasta 1982, la iglesia luterana se llamó Iglesia Evangélica Luterana Sínodo de Colombia, haciendo referencia al hecho de que como iglesia evangélica luterana, quizá venida o formada o hecha en misión desde los Estados Unidos, tenía un sínodo, una presencia, un capítulo en territorio colombiano. Y desde 1982 hasta la fecha se ha llamado, como le conocemos y como le conocen otras iglesias en el país, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, o IELCO, es decir, desde el 82 hemos hecho presencia con este nombre, y este nombre ha dado un sello distintivo a la labor misional de la iglesia en el país,
este nombre ha hecho también o ha dado apertura para que se conozca mejor la iglesia, para que su caminar, su accionar, su trabajo desde las diferentes misiones, congregaciones, puntos de predicación, sea visibilizado. Entonces es así como la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, durante este periodo, estas últimas 3 décadas, se ha fortalecido, ha crecido también en el número de miembros, y los relatos históricos en obras como la de la que es editor compilador el pastor Benjamín Ojeda, ese texto que salió hace algunos años y que se llama Historia de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, salió en el 2008, pues se nos refiere cómo esa fuerza de los misioneros que venían de Estados Unidos, pues fue llevando también el anuncio a diferentes territorios, incluso territorios donde otras iglesias no hacían presencia, territorios donde a veces ni la misma denominación oficial hacía presencia y donde el evangelio era necesario para la gente que vivía allí. Y de ahí pues surgen obras también en los Llanos Orientales, en Boyacá, en diferentes municipios también del país, en diferentes territorios. Sabemos que hay una presencia activa del protestantismo en el Casanares de hace 80 años, inicialmente con misioneros presbiterianos que después, con las familias que tenían evangelizadas, conformaron espacios o congregaciones, misiones luteranas también. Este es el caminar de la iglesia en estos años y esta es la iglesia de la que nosotros formamos parte, la iglesia en la que hemos hecho nuestra confirmación, es decir, la iglesia que nos ha recibido y nos ha acogido para vivir la fe en Cristo bajo esta identidad concreta y particular, una identidad que no todos tienen, pero es una identidad que también implica grandes responsabilidades. Por eso, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, al completar 80 años y al dejar esta huella de testimonio de la mano de la obra del Señor, pues va mostrando también que los desafíos que se avecinan son grandes. De ahí que desde las congregaciones, desde los puntos de predicación, desde las misiones, incluso aquellos lugares donde no hay un pastor o una pastora a cargo, las mismas comunidades, los laicos, los líderes, lideresas de estos puntos de predicación y misiones, deben seguir llevando el evangelio, deben seguir haciendo iglesia, haciendo presencia dignamente como iglesia luterana y seguir trabajando en la obra del Señor, esa obra que el Señor va guiando, esa obra que el Señor va llevando, esa obra también que nos permite darle honra y gloria a Él, porque muestra frutos y muestra aún en tiempos de crisis, como lo leíamos hace un momento, incluso en las épocas más duras, esas épocas de la persecución violenta, donde incluso algunos misioneros, algunos evangelistas sufrieron la muerte, también en ese momento la semilla ha brotado con más fuerza, la planta se ha fortalecido y los frutos se han visto. Por eso aún en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, el Señor siempre va mostrando el camino y nos dice que en ese caminar junto al pueblo que reclama justicia, al pueblo que busca equidad, al pueblo que trabaja por la paz, va Dios mismo guiándonos. Y por eso les invito ahora a escuchar este otro tema, también latinoamericano. Esta es una versión de Fasola, este grupo uruguayo, de Cuando el pobre nada tiene, y se llama Va Dios mismo.
cuando amamos aunque el odio nos rodee. Ahí va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Ahí va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Crece la alegría y nos inunda. Cuando crece la alegría, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando dicen la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos. Ahí va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Dios mismo, en nuestro mismo caminar. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Revista cristiana interdenominacional La Fe Activa, basada en reflexiones bíblicas. Ventas y publicidad, teléfono 630-5882, celular 310-322-5369. Director, Pastor Urid Mendivelso Fernández. Punto 4 Radio, mejor radio. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz. Queremos saludar a todos los que nos reportan sintonía de otros países también, quienes más allá del territorio colombiano están atentos de este programa, que no lo escuchan a las 4 de la tarde, sino a la hora de su país, quizá con 1, 2, 10, 12 horas de diferencia. Te saludamos especialmente a nuestros hermanos que reportan sintonías de los Estados Unidos, a quienes nos están escuchando también en el sur del continente, en Argentina, Uruguay, en Chile, quienes reportan sintonía también desde Ecuador y Perú. Pues estamos hablando hoy de algunos elementos de la identidad luterana, específicamente en la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia. Y hemos referido a partir de la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, 11 al 22, a la importancia de vivir en la unidad, de ser un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola humanidad en Cristo Jesús. Y también hemos visto algunos elementos también históricos de ese caminar de la Iglesia Luterana en nuestro país. No ha sido fácil establecer la obra en este territorio. Es un país que hasta 1991 pues tenía como religión oficial el cristianismo al estilo de la Iglesia Católica Romana, y que solo a partir del 91 permite desde su reforma constitucional la libertad de cultos y expresiones espirituales. Entonces, por eso el caminar pues ha sido complejo. Sin embargo, los frutos que se han visto y la obra que se ha establecido en nuestro país, pues da cuenta también de lo que han hecho los misioneros y quienes se han comprometido con la obra del Señor. La Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, concretamente, según la referencia que nos hace el pastor Benjamín Ojeda en su obra de Historia de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, tiene también pues un momento en el que inicia, en el que comienza su caminar, y nos dice el pastor Ojeda: la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo está ubicada en el barrio Tunjuelito, al sur de Bogotá. En el año 1978 fue organizada la iglesia con miembros de la Iglesia Evangélica Luterana del Redentor, quienes originalmente
venían de las iglesias luteranas de El Cocuy, Chiscas y Tunja, que vivían en los barrios Tunjuelito, San Carlos, San Benito, Santa Lucía y sus alrededores. El reverendo Gerardo Wilches coordinó el trabajo de esta iglesia y junto con otros líderes compró una casa que sirvió para vivienda y para las actividades eclesiales y socioculturales. Luego, en 1979, se adecuó esta casa para un templo más amplio en el segundo piso, el cual se inauguró en el mismo año, siendo presidente del sínodo el reverendo Gerardo Wilches y pastor de la iglesia el reverendo Benjamín Ojeda. La iglesia desarrolló un taller de modistería dirigido especialmente a las mujeres cabeza de hogar. El programa Liderazgo en la Familia, la Iglesia y la Sociedad, Liderazgo y Desarrollo Liswan, se inició en esta iglesia y ha apoyado con becas para la educación básica, primaria, básica secundaria y media vocacional, técnica y universitaria, con el fin de capacitar a personas de muy escasos recursos económicos y a su vez compartirles el Evangelio e iniciar liderazgo en las congregaciones. La iglesia, al atender con el Evangelio a los niños y jóvenes becados, así como a sus padres, ha realizado su trabajo misionero, dándoles una educación integral. Fruto de esta labor es el incremento de su membresía y liderazgo, así como lo registraba el pastor Ojeda en este texto del 2008. Y pues nos refiere en el mismo texto que esta iglesia ha sido pastoreada temporalmente por algunos misioneros extranjeros como Roy Seeger, Felipe Anderson, Robert Hofferkamp, Gerard Carford y como titulares también pastores colombianos. El pastor Benjamín Ojeda ha sido pastor en San Pablo, pastor Gerardo Wilches. Hubo un periodo de algunos 7 u 8 años en que los laicos en la década del 80 lideraron también la iglesia, que no hubo un pastor titular, y después hacia el 89 es establecido como pastor titular el pastor Urid Mendivelso. En la iglesia de San Pablo también han servido el pastor Natanael Lizarazo, el pastor Ramón Rodríguez, el pastor Jairo Suárez, los evangelistas Martín González y Harold Arango, también en su periodo como evangelistas, y actualmente pues la iglesia es pastoreada por Nelson Celis. Entonces fíjense que es bueno hacer memoria, es bueno recorrer los pasos de nuestra tradición, ver cómo se ha venido estableciendo esta obra que no surge de repente, que no surge de la nada, sino que ha implicado el trabajo de muchos hombres y mujeres a lo largo de estas 8 décadas, gente que se ha comprometido, que ha dado su vida y se ha consagrado al servicio del Señor por medio de la Iglesia luterana. Por eso, esta obra que el Señor mismo ha puesto, que Él ha dado crecimiento, que acompaña y que guía a través del Espíritu Santo, sigue generando grandes líderes y lideresas dispuestos a buscar que esta obra no desaparezca, que no se desvanezca en el tiempo, que no sea solo un relato histórico del pasado, sino que siga siendo historia. Y en ello pues hay desafíos, obviamente hay que fortalecer y caminar en el evangelismo, porque los pueblos hoy en día se evangelizan de modo diferente a como se hacía hace 80 años, y es necesario empezar a evangelizar también desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y además hay que volver nuevamente a visitar las casas, a caminar por las calles, a salir con la gente de barrio. Justamente la iglesia San Pablo se encuentra en un sector que durante el siglo XX fue destacado porque era un barrio obrero, Tunjuelito, donde la lucha y la causa de la gente que habitaba este sector tenía que ver con la dignidad. Y en ese tiempo es que surge la Congregación San Pablo, en esa época en la que los trabajadores de Bogotá que vivían en este sector estaban buscando salir adelante. De ahí que mucho de lo que la iglesia tiene hoy en día, después de 40 años de labor, de misión en esta zona de Tunjuelito, tiene que ver con el trabajo de muchas manos que ladrillo a ladrillo fueron edificando lo que hoy conocemos como Iglesia San Pablo. Y sabemos también pues que la iglesia tiene cobertura, presencia, trabajo misionero, no solo en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, sino también en Rafael Uribe, en la localidad de San Cristóbal, en la localidad de Ciudad Bolívar, en todo este territorio, incluso en la localidad de Usme, este territorio que a veces parece excluido por la oficialidad de pronto de la iglesia y donde se amerita, se hace necesaria la presencia de muchos misioneros y misioneras motivando a las familias, visitando a las familias, acompañando también con el Evangelio para que la obra que el Señor ha establecido se fortalezca y se
extienda, no solo en estos territorios, sino que sea también de testimonio en toda la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer una pausa nuevamente, una pausa musical, hoy que estamos escuchando algunos temas latinoamericanos, y en contados minutos estamos de vuelta con este programa especial de Enciende una Luz, hablando de la identidad de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Shalom, radio escuchas de .4 Radio. Soy el rabino Richard Gamboa, secretario general del Cabildo Interreligioso de Colombia. Les envío un saludo, un abrazo, bendiciones. Sigan conectados con la programación de .4 Radio, con esta bella labor de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Por favor, pónganme en cadena de oración. Chao, chao. Están escuchando .4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. .4 Radio, mejor radio.
Y aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz, programa de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, en el sector de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá. Dice la misión de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO: somos Iglesia Cristiana Histórica de Confesión Luterana, comprometida con la misión de Dios, que proclama integralmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la liberación y salvación del ser humano y la creación. Esto es lo que somos como iglesia en el territorio colombiano. Esto es lo que hacemos y lo que nos mueve. Este es el llamado vocacional que realiza el Señor para que esta iglesia, que tiene fuerza en el país, que de pronto por momentos se siente cansada, agotada, sin ánimo para continuar, vuelva nuevamente a restablecerse en todo su furor, considerando que el Señor todas las cosas las hace nuevas y nos renueva constantemente por la fuerza de su Espíritu Santo. Iglesia cristiana, histórica, de confesión luterana, comprometida con la misión de Dios, que proclama integralmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la liberación y salvación del ser humano y la creación. Eso es lo que dice la misión de la IELCO. Por redes sociales escribe, y la saludamos, Nati Núñez Caicedo, al ver una foto de San Pablo, dice: ver esta foto me trae recuerdos hermosos. Pues Nati, invitada a continuar participando en la vida congregacional en San Pablo junto con tu familia. Decía la canción, el tema que escuchábamos en la pausa, que andaremos por el mundo con fe y esperanza viva. Estos dos elementos que no pueden faltarnos y que nosotros generalmente también, como nos lo recomienda Pablo, también acompañamos con la caridad. Fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida. No dice que sea fácil el caminar. No dice que las cosas estén ya completas, perfectamente hechas, sino al contrario, nos invita a seguir trabajando en aquello que debe ser perfeccionado por la obra del Espíritu Santo. Esto es la Iglesia, y nos dice que hay que hacerlo celebrando. Esa es una de las características fuertes de la Iglesia luterana, que celebra la vida, celebra el encuentro, celebra la unidad, la comunión, y que lo hace con frecuencia, no solo en el culto, formalmente el culto dominical, el culto mayor, sino cada vez que un grupo de estudio bíblico se reúne, se encuentra, hace presencia para orar en torno a la palabra, sabiendo que el Señor está en medio. Allí se está celebrando la vida. Celebrar, cantar, que es la otra cosa que nos dice la canción, cantando, porque cantar, decía alguien alguna vez, es orar dos veces, y cantando nosotros damos gloria y honra al Señor. Nosotros cantamos porque manifestamos la alegría que hay en nuestro corazón, y a veces también cantando manifestamos emociones de desconcierto, de tristeza o de desesperanza, pero cantamos justamente para obtener consuelo, para fortalecernos, para hacer que nuestra voz, en algunos casos hermosa, en otros como el mío, bastante feita, sea escuchada también por el Señor y recibida como una ofrenda de amor, el cantar y orar. Lo hacemos también, dice la canción, sonriendo, porque el cristiano, la cristiana no son personas que viven en tristeza, no es la amargura lo que nos caracteriza, no es el ceño fruncido o el rostro disgustado el que nos mueve, porque cuando vamos hacia la iglesia vamos cantando, vamos alegres, vamos al encuentro con nuestros hermanos y hermanas, y por medio de ellos el encuentro con el Señor. Y cuando salimos de la iglesia, como lo decimos siempre, salimos felices a servir a Dios y al prójimo. O sea, la felicidad, la alegría, la sonrisa son características del cristiano y cristiana, y específicamente en nuestra iglesia debe ser lo que nos acompañe. Por eso sonreír, por eso el mejor modo de saludar es mostrar con nuestro rostro que estamos contentos de encontrarnos con el hermano, con la hermana. Y añade la canción que escuchábamos en la pausa, luchando por la vida, porque el caminar que nosotros tenemos no es fácil, es un camino que implica bastante compromiso, y a veces cuando se asumen posiciones sencillamente de crítica, de ataque, de inconformismo, cuando se manifiesta la frustración también a través de mensajes cargados de amargura, pues eso nos hace ver que Cristo no está presente en la vida de quien obra o de quien vive así.
porque la lucha por la vida a la que nos invita el Señor, el que nos mueve a caminar, nos hace caminantes junto con Él, y Él va con nosotros de camino, esa lucha por la vida se hace día a día, con el esfuerzo humano, con el trabajo que el Señor nos da, con esa intención de hacer crecer su obra, de hacer que la semilla que Él ha puesto y a la que le da crecimiento sea visible también en el mundo y traiga siempre mensaje de esperanza, pues nos invita a que la lucha sea continua, incansable. Nuestra iglesia espera, y eso es lo que dice la visión de la iglesia, que bajo la guía del Espíritu Santo en el año 2020 somos una iglesia comprometida con Jesucristo, evangelizadora y discipuladora, que proclama la acción transformadora de Dios a través del servicio, el testimonio, la comunión, la defensa y promoción de la justicia, la paz y la preservación de la creación. Alguien decía hace algunos días que estamos muy lejos de llegar a eso, pero vamos de camino. O sea, puede ser que no tengamos la claridad o la certeza de que en el 2020 nuestra visión se cumplirá plenamente, pero estamos haciendo el camino. No nos hemos detenido en la marcha ni nos hemos cruzado de brazos porque el Señor nos alienta a continuar. Entonces, pensarnos esta iglesia que se compromete definitivamente con el Señor, que evangeliza, que hace nuevos discípulos, que con su testimonio también está discipulando, que proclama cómo Dios transforma la realidad. Y esa transformación se ve en el servicio, testimonio, comunión, defensa, promoción de la justicia, preservación de la creación de Dios, pues eso nos debe alentar. No es ver el desafío como algo grande que no podemos cumplir, sino empezar a trabajar juntos, mano a mano, codo a codo, como iglesia, en unidad, como nos lo recordaba Pablo en la epístola a los Efesios que leíamos al comienzo. Es decir, que ser iglesia evangélica luterana en Colombia, ser IELCO, como se está promoviendo un poco por redes sociales también con el hashtag numeral IELCO soy yo, significa comprometernos, meter la mano todos en el trabajo mancomunado, querer dar el testimonio que dieron los primeros cristianos también, que incluso en el martirio pudieron manifestar la gloria de Dios que se revelaba a través de ellos. Y el trabajo pues no es sencillo, hay que comprometerse, y la palabra de Dios nos alienta constantemente. Apocalipsis 3:8, en el mensaje a la iglesia en Filadelfia dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor hace 80 años ha puesto una puerta abierta en Colombia con la Iglesia Evangélica Luterana, y esa puerta nadie la puede cerrar, y aunque, como dice Apocalipsis 3:8, quizá tenemos poca fuerza, hemos guardado la palabra del Señor y no hemos negado su nombre. Miren qué motivador es escuchar en la palabra ese mensaje de aliento. Lo que viene es grande, lo que nos espera como desafíos para la iglesia conlleva también bastante compromiso. Y justamente este sábado 5 de marzo en la Congregación San Lucas se realizará la Asamblea General Extraordinaria de nuestra iglesia, donde nos reuniremos en ambiente de oración, en actitud también de reconciliación y de unidad, para pensarnos y repensarnos el caminar de la iglesia en lo que viene hacia adelante. Indistintamente de los acuerdos a los que se llegue en esta asamblea, sabemos sí que como cristianos y cristianos luteranos, cristianas luteranas, tenemos un compromiso grande con la obra que el Señor estableció aquí y lo vamos a llevar adelante. El día 6, el domingo, se desarrolla, como es tradición cada año, el Consejo Nacional de la IELCO, y esto se va a realizar en la Congregación Vida Nueva, que nos abre las puertas también para que allí los delegados de las congregaciones se reúnan a tomar las decisiones también sobre el curso de nuestra iglesia. Y como testimonio también de unidad, testimonio de amor y de trabajo mancomunado, el domingo 13 de marzo se realizará el culto unido de mujeres de la región centro, específicamente las congregaciones que se encuentran en la ciudad de Bogotá, que por cercanía se pueden reunir. Ese culto de mujeres se va a desarrollar en la congregación San Pablo, allí en Tunjuelito, en la carrera 13D 5156 Sur. Y estas mujeres que han sido testimonios del ministerio, que han venido también realizando obra evangelizadora, pues se van a congregar este día en unidad para celebrar, continuar luchando por la vida, celebrar, cantar y sonreír.
Y bueno, pues los espacios que se abren y el panorama que se presenta como desafío a nuestra iglesia, pues atraviesa por el estar unidos en oración, de manera que cada miércoles, donde usted se encuentre, usted que es oyente fiel de este espacio, a las 7 de la noche, dirija una oración al Señor, dando gracias por esta iglesia que ha establecido en Colombia y pidiendo al Señor que la fortalezca para que no sean 80, sino muchos más los años en los que haga presencia y de testimonio en nuestro país. Esta oración se extiende también en las mañanas, como nos motivaba, nos invitaba la pastora María Elena Racines hace algunos días, también a orar en la madrugada, a levantarnos orando por la unidad de la iglesia para trabajar juntos, porque si oramos unidos desde donde estamos, somos capaces también de transformar unidos la realidad que se nos va presentando como desafío. Nosotros vamos a generar unos espacios como iglesia también en región centro y bueno, y en congregaciones de otras regiones que se van a llamar el Café Lutero. Entonces pronto les estaremos comunicando en qué consiste ese espacio, dónde se va a realizar, qué propósito tendrá, pero ya les anticipo que el Café Lutero va a ser un espacio de discusión, de encuentro, de conocimiento sobre la realidad de la iglesia, sobre nuestra doctrina y sobre los temas que atañen también al luteranismo en nuestro país. Y pues bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, este espacio de Enciende una Luz en esta emisión, en su segunda temporada, pues va llegando ya a su fin y pues es más que justo que cerremos este programa, este capítulo especial dedicado a conocer un poco más de la IELCO, a fortalecer nuestra identidad y a motivar para caminar como iglesia luterana en Colombia, que lo hagamos con una oración. Entonces les invito a ustedes que están allá en su casa a cerrar los ojos, de pronto inclinar el rostro, tomar una posición que les permita orar y poner todas sus intenciones en manos del Señor. Y Él que les conoce, Él que conoce nuestro corazón, estará escuchándoles y obrará conforme a su voluntad. Oremos. Señor, Dios de la vida, a ti te damos gracias incansablemente, porque tú has hecho una obra grande en nosotros, porque tu misericordia, Señor, se ha manifestado en nuestra vida, y tú nos has dado gracia sobre gracia, Señor. Y aún sin merecerlo, tú nos concedes el perdón. Sin merecerlo, Señor, nos das la esperanza para esperar en ti confiadamente. Señor, tú miras con bondad nuestra vida, y aun cuando nos apartemos tantas veces, allí estarás tú, Señor, con tus brazos abiertos, esperando para recibirnos, como lo hiciste a través de tu Hijo también, que extendió sus brazos en la cruz, para acoger a todos los que habíamos caído, a todos los pecadores, y darnos una nueva vida, y traernos a la salvación. Por eso te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, que celebra este año 80 años de obra misionera en este país donde ha habido tanta violencia y dolor, y donde la iglesia se ha establecido, se ha constituido como una luz de esperanza que nos muestra tu rostro, Señor, ese rostro amigable, amoroso, paterno, materno, ese rostro que nos consuela en tiempo de dificultad y dolor. Por eso, Señor, encomendamos nuestra iglesia, encomendamos las pastoras, los pastores, evangelistas, líderes, servidores y a todos los que se congregan en la iglesia luterana en diferentes espacios, en diferentes congregaciones, misiones, puntos de predicación en todo el territorio nacional. Gracias, Señor, te damos. Por ello los encomendamos a tus manos. Y ponemos también allí esta obra misionera, la que realizamos a través de este espacio, en la emisora .4 Radio, espacio de difusión y de evangelismo, donde tu palabra es anunciada y llega a rincones aún inesperados. Gracias, bondadoso Señor, nos encomendamos a tus manos y te pedimos nos bendigas tú en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amables oyentes de .4 Radio, gracias por haber participado con nosotros en esta tarde, este jueves. Los invitamos nuevamente para que estén con nosotros en 8 días compartiendo estos mensajes, estas reflexiones para el aliento del alma y del espíritu. Dios les bendiga, quedamos ahí conectados. Sigan con la programación de .4radio.com. Feliz tarde, chao, chao, noche, feliz día, feliz... Bueno, algunos ya será de madrugada en algunos países. Entonces, un saludo para todos ellos, Dios les bendiga
y sigan con la programación de .4radio.com. No dejen de escribirnos a través de nuestras redes sociales. Chao, chao.